Soy Joaquín Ferrer y esto ocurrió en el año 1998. Tenéis que escuchar lo que me pasó. Yo tenía entonces 27 años y trabajaba como investigador de literatura antigua en la Universidad de Buenos Aires. Mi trabajo consistió en analizar documentos históricos, estudiar manuscritos olvidados y, en cierto modo, perderme entre historias que ya habían sido contadas hacía mucho tiempo. No soy alguien que crea fácilmente en lo sobrenatural. O al menos no lo fue. Esa noche, todo comenzó con una llamada de Emilia, una vieja amiga de la universidad que ahora trabajaba catalogando documentos históricos para el ayuntamiento. Su voz era temblorosa. Joaquín, necesitas ver esto. Había encontrado un manuscrito sin autor ni fecha, escondido en el fondo de un armario polvoriento de la biblioteca abandonada de San Telmo. El papel estaba amarillento y la letra parecía cambiar a lo largo del texto, como si hubiera sido escrita por diferentes manos a lo largo del tiempo. ¿Qué tiene el de especial?, pregunté sin entender su urgencia. Ella hizo una pausa. Parecía tener miedo de decirlo en voz alta. Habla de cosas que aún no han sucedido, pero que ya están empezando a suceder. La inquietud en su voz me convenció. Esa noche encontré a Emilia frente a la biblioteca abandonada de San Telmo. El edificio se alzaba contra el cielo nublado y sus ventanas rotas solo reflejaban oscuridad. Las puertas de madera estaban desgastadas por el paso del tiempo y por las rendijas se escapaba un olor a papel húmedo y viejo. Además de mí y Emilia, estaban Santiago, un historiador escéptico que trabajaba en la misma universidad que yo, y Valeria, una periodista de investigación. Nadie dijo mucho mientras nos acercábamos a la entrada. Tan pronto como cruzamos la puerta, un extraño escalofrío recorrió mi columna. El salón principal era enorme, lleno de estantes de madera oscura, algunos de los cuales habían caído al suelo. El techo alto desapareció en la penumbra y el aire olía a libros viejos y moho. Sobre una mesa cercana, bajo la tenue luz de una linterna, nos esperaba el manuscrito. Nos sentamos alrededor del objeto, como si fuéramos investigadores enfrentados a una evidencia crucial. Emilia abrió la primera página. El texto estaba escrito con tinta descolorida y los párrafos se leían como descripciones de sucesos paranormales, sombras en movimiento, voces susurrantes, personas que desaparecían sin dejar rastro. Pero luego encontramos algo peor. El manuscrito mencionaba nuestros nombres. Todos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Nos miramos el uno al otro sin saber qué decir. ¿Cómo podía un documento antiguo saber que estaríamos allí, esa noche, leyendo esas palabras? El silencio se hizo aún más denso. Fue en ese momento cuando la puerta de la biblioteca, que habíamos cerrado al entrar, se abrió sola. La madera crujió en la oscuridad, un sonido bajo y arrastrado. El aire frío recorrió la habitación, provocando que la llama de la linterna de Valeria parpadeara. Mi garganta se secó. No había viento. La linterna parpadeó. Algo se movió entre los estantes. Y así empezó todo. El silencio dentro de la biblioteca parecía tener peso. La puerta, ahora abierta, crujió suavemente, como si algo invisible hubiera pasado a través de ella. Miré a los demás, esperando que alguien dijera algo, pero sus rostros reflejaban exactamente lo que yo sentía, un miedo que crecía a cada segundo. Necesitaba convencerme de que era solo el viento. Santiago fue el primero en reaccionar, soltando una risa corta y nerviosa. Solo puede ser un borrador. Los edificios antiguos siempre tienen estas corrientes extrañas. Pero Valeria se puso de pie, iluminando la entrada con su linterna. El rayo de luz vaciló sobre la madera desgastada de la puerta. Nada. Ninguna señal de viento, ninguna ventana abierta. Emilia sostuvo el manuscrito con fuerza. Su respiración era rápida y su mirada se movía entre las páginas amarillentas como si buscara algo. Entonces de repente se puso pálida. ¿Qué fue?, yo pregunté.
Ella giró el manuscrito hacia nosotros. Las palabras habían cambiado. Las líneas escritas parecían frescas, como si acabaran de ser grabadas. La puerta se abrió sola. Todos se quedaron paralizados. Uno de ellos intentará escapar pronto. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Eso ya estaba ahí? Santiago agarró con fuerza el manuscrito, analizando las páginas. Pasó los dedos sobre el texto, como si quisiera sentir la tinta seca. Pero no había pintura húmeda ni marcas frescas. Juro que esto no estaba aquí antes, susurró Emilia. Nadie respondió. Era difícil asimilar lo que estaba pasando. Un documento antiguo que parecía registrar, en tiempo real, nuestros propios movimientos. No. ¿Hubo alguna explicación? Tenía que haberlo. El problema era que ninguna de las explicaciones tenía sentido. Pasaron los minutos. Ninguno de los dos quería ser el primero en hablar de marcharse. Fue como si el simple acto de pensar en ello hiciera que el manuscrito reaccionara, anticipándose a nuestras intenciones. Bueno, seamos racionales, Valeria rompió el silencio. Pero su voz temblaba. No sugieren. Es posible que alguien haya modificado este manuscrito recientemente. Podría ser un truco, algo psicológico. Entonces, ¿por qué menciona la puerta? Respondió Emilia cruzándose de brazos. Estamos paranoicos, pero esto es más que un juego mental. Santiago parecía enojado, pero había sudor en su frente. Vamos a probarlo. Si esto es algún tipo de coincidencia, ya no hay por qué tener miedo. Sacó un bolígrafo de su bolsillo. Pasando a la última página del manuscrito, escribió rápidamente: esta noche no pasará nada más. Observamos, esperando que algo sucediera. Nada ha cambiado. El manuscrito no reaccionó, no se desvaneció. No aparecieron nuevas líneas. Ver. Sonrió victorioso. Si esto fuera alguna entidad, si fuera algo sobrenatural, habrías respondido, ¿no? Fue en ese momento cuando la luz de la linterna parpadeó violentamente. El entorno que nos rodeaba se oscureció por un segundo, como si la oscuridad se hubiera apoderado de nosotros. Cuando la luz se estabilizó nuevamente, Emilia volvió a sostener el manuscrito en sus manos. La frase que Santiago había escrito ya no estaba allí. En su lugar había una nueva línea, escrita con la misma letra antigua e irregular que el resto del documento. Él cree que puede controlarme. Mi corazón se detuvo por un momento. Valeria dejó escapar un sollozo ahogado. Santiago dejó caer el bolígrafo. No necesitábamos decir nada. El manuscrito nos estaba respondiendo. Y, en lo más profundo de la biblioteca, entre los estantes cubiertos de polvo, oímos el sonido de las páginas al pasar. Solo. El miedo se convirtió en un organismo vivo dentro de mí. Quería huir, pero algo en esa maldita biblioteca me impedía moverme. Tenemos que irnos. Emilia habló con voz débil. Santiago, que hasta entonces había intentado racionalizar, no dijo nada. Simplemente cogió la linterna y empezó a caminar hacia el sonido. Santiago, no, trató de contenerlo Valeria. Pero él continuó. La luz de la linterna se balanceaba mientras se abría paso entre los estantes. Sus pasos resonaron en el silencio. El sonido de las páginas al pasar se detuvo de repente. Sostuve el brazo de Emilia, esperando algo. Cualquier cosa. Entonces Santiago gritó. La linterna cayó al suelo y rodó hacia un lado, iluminando una sección del pasillo entre los estantes. Santiago estaba parado allí, mirando algo. ¿Qué fue? Corrí hacia él. Cuando miré hacia donde apuntaba su linterna, se me heló la sangre. Había un libro tirado en el suelo, abierto en una página específica. Las palabras eran casi ilegibles, cubiertas de oscuras manchas del tiempo. Pero logré entender una parte. La noche en que los cuatro entraron en la biblioteca, empezó todo.
Ya los estaban vigilando antes de que llegaran. Miré a Santiago. Su cara estaba blanca como el papel. Esto habla de nosotros. Su voz salió ronca. Valeria cogió el libro y pasó la página siguiente. Había una lista de nombres antiguos que databan de décadas atrás. Nombres tachados, uno por uno. Y al final de la lista estaban nuestros 4 nombres. Apenas podía respirar. ¿Qué diablos era este lugar? Fue entonces cuando nos dimos cuenta. El apellido tachado no era un nombre antiguo. Era el nombre de Santiago. Y fue en ese momento que la puerta de la biblioteca, que previamente estaba abierta, se cerró de golpe, encerrándonos dentro. El sonido de la puerta al cerrarse resonó por toda la biblioteca. El sonido agudo, muy agudo, hizo que todos nos quedáramos congelados en el sitio. Por un instante, nadie se movió, nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. Estábamos atrapados. Santiago giró sobre sus talones y corrió hacia la entrada. El mango no se movía. Forzó su cuerpo contra la puerta, intentando abrirla con el hombro. Nada. Está cerrado. Gritó, jadeando y tomando aire con dificultad. Valeria iluminó la puerta con la linterna, como si buscara una cadena o un candado. Pero no había nada que bloqueara la salida. Eso no tiene sentido, murmuré, tratando de pensar en una explicación lógica. Emilia todavía sostenía con fuerza el manuscrito, con los ojos muy abiertos, perdida en las palabras que ahora parecían grabadas dentro de ella. El nombre de Santiago fue tachado. Santiago estuvo encerrado con nosotros. La sensación de que algo nos observaba se hizo aún más fuerte. «Detener», gritó Valeria. Su tono era más de desesperación que de orden. Nos miramos unos a otros esperando que alguien tuviera una respuesta. Pero la verdad era que nadie sabía qué hacer. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de algo. La biblioteca estaba demasiado silenciosa. No se oía ningún ruido del viento a través de las grietas de las ventanas rotas. No se oía ningún crujido de hojas de papel viejas. Ni siquiera nuestros pasos parecían producir eco. Era un silencio pesado y repugnante, como si el aire que nos rodeaba hubiera sido absorbido por la realidad. «Hay alguien aquí», murmuró Emilia. Ella no estaba mirando a ninguno de nosotros. Su mirada estaba fija en un punto entre los estantes, donde la linterna de Valeria iluminaba un trozo polvoriento de pared. Seguimos su mirada. Y vimos huellas. No estaban allí antes. No eran nuestros. Y lo peor de todo, terminaron justo detrás de Santiago. «Santiago, no te muevas». Mi voz salió débil, pero él pudo escuchar la gravedad en mi tono. Valeria temblaba, sosteniendo la linterna con ambas manos. La luz vaciló. Entonces algo pasó. El aire a nuestro alrededor cambió. Fue como si un peso invisible hubiera caído sobre nosotros. El olor a moho y a libros viejos se intensificó y la sensación de que algo se movía a nuestro alrededor se hizo insoportable. Y luego, escuchamos un respiro. Bajo. Largo. Pesado. Justo detrás de Santiago. Se quedó congelado. Vi tu cara cambiar. Sus ojos se abrieron. Él lo sintió. Valeria me sujetó el brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. La luz de la linterna parpadeó. «Hay alguien aquí». Apenas alcanzó a decir Santiago. Y entonces la linterna se apagó. El terreno de juego nos tragó. El silencio se rompió. Algo corrió entre los estantes, tirando libros al suelo. El sonido de los pasos era incorrecto, como si pertenecieran a algo que no debería existir. Santiago se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo. Emilia dejó escapar un grito ahogado. Mi mente gritaba que corriera, que saliera de allí a cualquier precio. Pero no había ningún lugar donde correr.
La oscuridad nos mantuvo como rehenes durante unos segundos que parecieron una eternidad. Y entonces, la linterna volvió a parpadear. Por una fracción de segundo, un cuerpo oscuro y sin forma se iluminó entre los estantes. Era alto, encorvado, con extremidades demasiado delgadas y largas para ser humano. No tenía cara. Pero él sabía que lo estábamos mirando. La linterna parpadeó nuevamente. La cosa desapareció. Santiago estaba en el suelo, pálido, respirando irregularmente. Tiré de Emilia del brazo, intentando devolverla a la realidad. Tenemos que salir de aquí ahora. Ella no respondió. Sus ojos estaban fijos en el manuscrito. Valeria sostuvo la linterna con fuerza, iluminándola hacia la puerta. Fue entonces cuando nos dimos cuenta. Las palabras del manuscrito habían cambiado nuevamente. Había una nueva línea escrita, una oración corta. Ahora que me han visto, no hay vuelta atrás. Valeria me miró. Miré a Emilia. ¿Y Santiago? Santiago ya no pudo decir ni una palabra. Él simplemente tembló. La biblioteca ahora era diferente. No era solo la sensación de que algo nos estaba observando. Era como si estuviéramos dentro de una historia que ya había sido escrita. Y el siguiente capítulo sería el nuestro. La biblioteca estaba más fría ahora. No solo en el aire, sino en algo más profundo, algo que se filtró dentro de nosotros. Santiago seguía en el suelo, pálido, con la mirada fija en un punto en el vacío. Él no parpadeó. ¿Santiago? Lo llamé, arrodillándome a su lado. Él no respondió. Su pecho subía y bajaba de forma desigual, como si se estuviera asfixiando, pero no había nada que lo oprimiera. Está congelado, murmuró Valeria. Es esta cosa. La vio de cerca. Emilia apretó el manuscrito contra su pecho, como si fuera un ancla a la realidad. La miré. El manuscrito decía que uno de nosotros intentaría escapar. Silencio. Entonces algo crujió en el aire. Un sonido seco y lento, como si alguien estuviera pasando páginas. Emilia fue la primera en darse cuenta. Ella me agarró la mano con fuerza y giró el manuscrito hacia mí. Las palabras habían cambiado de nuevo. El primer nombre ha quedado marcado. Pronto será olvidado. Mi garganta se secó. El primer nombre. Santiago. Valeria dio un paso atrás. El horror se extendió por su rostro. Esto no puede ser real. Emilia no parpadeó. Estaba comprendiendo algo que aún no habíamos comprendido. Tocó los nombres tachados en el manuscrito, los que pertenecían a personas que habían estado desaparecidas durante décadas. Luego miró a Santiago. ¿Ya se va? No. Mi voz salió instintivamente. Eso no tiene sentido. Pero lo hizo. Santiago temblaba, su piel estaba fría como una piedra. Sus pupilas estaban dilatadas y sus ojos perdidos. Apenas podía vernos. La biblioteca parecía estar borrándolo poco a poco. Santiago. Valeria se arrodilló a su lado, sujetándole la cara. Nada. Él simplemente respiraba cada vez más lento. Como si se estuviera cayendo a pedazos. No podemos permitir que eso suceda. Gritó Emilia hojeando el manuscrito con dedos temblorosos. Pero las páginas se estaban desvaneciendo. Una a una, las palabras desaparecieron ante nuestros ojos. Está dejando la historia, susurró Emilia. Fue entonces cuando entendí. No se trataba solo de morir. Las personas que desaparecieron no dejaron rastros, no fueron recordadas. Era como si nunca hubieran existido. Y Santiago fue el siguiente. Un viento frío sopló a través de la biblioteca, apagando la linterna por un segundo. Santiago gimió suavemente. Está intentando aferrarse a algo. Gritó Valeria. Hice lo único que me vino a la mente. Santiago,
Mírame. Parpadeó. Por un momento, él estuvo allí. No vas a desaparecer. Tú existes. Siempre has existido. Las palabras parecieron resonar en la biblioteca. El manuscrito dejó de desvanecerse. Por un momento, sentí que lo habíamos logrado. Pero entonces los estantes empezaron a temblar. Los libros cayeron al suelo y el ruido resonó como un trueno. Algo no quería que se quedara. Y fue entonces cuando escuchamos que tachaban el segundo nombre. El sonido era seco, como un cuchillo rascando papel. Valeria dio vuelta el manuscrito con manos temblorosas. Había un nuevo tachón en la lista de nombres. Su nombre. Valeria jadeó y dio un paso atrás. No, no, no. Pero ya era demasiado tarde. Ella fue la siguiente en sentir la presencia detrás de ella. Y por primera vez vi lo que hizo la biblioteca con aquellos que fueron marcados. El horror absoluto en el rostro de Valeria, antes de que la linterna parpadeara y desapareciera de nuestra vista. Y luego, el silencio regresó. La biblioteca lo había borrado. Y yo sabía que ella ya estaba empezando a desaparecer de nuestra memoria. Valeria desapareció. No de una manera normal, como alguien que corre para cubrirse. Ella simplemente ya no estaba allí. El lugar donde había estado parado ahora era solo un espacio vacío. Santiago y Emilia se quedaron congelados. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies, como si mi cuerpo no quisiera creer lo que mis ojos veían. Pero había algo aún peor. Su nombre en el manuscrito ya estaba desapareciendo. Los trazos irregulares de la escritura antigua iban desapareciendo, como si nunca hubieran existido. No. Gritó Emilia, pasando las páginas brutalmente. Tiene que haber algo. Pero ya era demasiado tarde. Valeria estaba desapareciendo no solo de la biblioteca, sino de la historia misma. Cerré los ojos, tratando de recordar su rostro. Todavía podía ver. Pero ya no estaba tan claro. Y entonces me di cuenta del verdadero horror. La estaban borrando de nuestra memoria. Santiago estaba jadeante, apoyado en uno de los estantes. Su respiración era corta y temblorosa. Eso no es real. Repitió, como un mantra. Emilia se pasó las manos por la cara, la desesperación comenzaba a transformar su expresión. ¿Ya lo viste, Joaquín? Ella estuvo aquí. Quería decir que sí. Quise reafirmar, gritar el nombre de Valeria, pero la voz no salió. Las palabras se me escapaban. Cerré los ojos y traté de recordar cómo la conocimos. Traté de recordar cómo nos había llamado a la biblioteca. Pero los detalles se estaban desvaneciendo. Lo único que quedó fue un agujero en la memoria. Sentí que mi cuerpo temblaba. Si nos quedamos aquí, olvidaremos que alguna vez existimos. Emilia me miró y vi el mismo miedo en ella. Su mirada volvió al manuscrito. La página donde había estado Valeria estaba completamente en blanco ahora. Y justo debajo, un nuevo nombre empezó a aparecer. Se me revolvió el estómago. Porque el nombre que aparecía allí era el mío. Salgamos de aquí. Mi voz salió ronca y temblorosa. Santiago seguía inmóvil y Emilia apretaba el manuscrito contra su pecho, como si quisiera romperlo. Esto no puede estar pasando, murmuró. Pero lo fue. Me acerqué a la puerta y forcé nuevamente el pomo. Nada. El pestillo no se movía, como si la propia biblioteca hubiera decidido retenernos allí. Me dolía la cabeza. Cada segundo allí hacía que la realidad se volviera más frágil. Santiago dio un paso en falso y se apoyó en una estantería. Un libro cayó al suelo, abierto en una página amarillenta por el paso del tiempo. Y ahí fue donde lo vimos. El mismo manuscrito que sostenía Emilia, estaba descrito allí, en aquel otro libro. Tragué saliva con fuerza. Pasé las páginas con dedos temblorosos.
Era un viejo artículo de periódico sobre una biblioteca abandonada donde habían ocurrido desapariciones inexplicables en la década de 1960. La noticia citó un manuscrito encontrado en las ruinas de la biblioteca. Miré a Emilia. Ella ya lo sabía. Esto ya ha sucedido antes. El horror me golpeó como un puñetazo en el pecho. La biblioteca no era solo un lugar embrujado. Ella era una trampa. ¿Y el manuscrito? El manuscrito no decía el futuro. Escribió las desapariciones a medida que ocurrían. Él reescribió la historia, borrando a todos los que estaban atrapados aquí. Santiago estaba temblando. Eso significa que hay una salida, ¿verdad? Si alguien sobrevivió para escribir esto. Pero Emilia negó con la cabeza. No tiene. Ella me mostró otra página. El periódico informó que el hombre que encontró el manuscrito en 1967 desapareció poco después. El libro terminó con una página en blanco. El último nombre escrito allí fue tachado. Ya no pude leer las cartas. Porque ya no recordaba el nombre. Tragué saliva con fuerza. Necesitamos destruir este manuscrito. Pero Emilia solo rió nerviosamente. ¿Crees que nadie lo había intentado antes? Santiago nos miró a ambos. Tiene que haber otra salida. Tiene que haber una manera. Pero ya sabía la respuesta. La única forma de escapar de la biblioteca. Se trataba de borrar el propio nombre antes de que fuese escrito completamente. El silencio volvió a caer sobre nosotros. El único sonido audible era el susurro de las páginas del manuscrito, que parecían respirar por sí solas. Santiago se secó el sudor de la frente y cerró los ojos. Entonces, ¿cómo borramos un nombre antes de que esté definitivo? Miré a Emilia. Ella me miró. Y ambos lo sabíamos. La respuesta estaba en las páginas que se borraron. Las desapariciones seguían un patrón. Un ciclo. Y la única manera de escapar de este ciclo era para romperlo. Antes de que se completara el siguiente nombre. Antes de que yo también desapareciera. Pero entonces, la biblioteca suspiró. El manuscrito comenzó a escribirse de nuevo. Y vi mi propia historia contada. Antes de poder vivirlo. Un horror absoluto se apoderó de mí. Sabía lo que pasaría después. Porque la siguiente frase decía: intenta huir, pero es demasiado tarde. Y entonces, las luces se apagaron. Y el mundo se derrumbó a nuestro alrededor. La oscuridad cayó sobre nosotros como un peso físico, aplastando cada centímetro de aire a nuestro alrededor. El silencio no era solo una ausencia de sonido, era un vacío, un agujero que se lo tragaba todo. Intenté respirar, pero sentía el pecho pesado. La biblioteca se cerró sobre nosotros. Joaquín. La voz de Emilia fue tragada por la oscuridad. Tanteé a mi alrededor, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que me pudiera ayudar. Mis dedos tocaron el suelo frío y húmedo. Pero entonces, algo tocó mi mano. No era humano. Mi piel ardía al tacto. Retiré la mano de golpe, pero la cosa estaba cerca. Se movía lentamente, como si estudiara el entorno, como si nos sintiera. El sonido bajo y prolongado de la respiración regresó. Y entonces, la linterna de Emilia volvió a encenderse. Lo que vi me heló la sangre. Entre los estantes, en la oscuridad, estaba la sombra. No tenía forma exacta. Sus extremidades parecían erráticas, alargadas, moviéndose contra la tenue luz. Pero fue la cara, o lo que se suponía que era una cara, lo que me detuvo. Porque estaba vacío. Y supe, en ese momento, que si le permitíamos acercarse demasiado, olvidaríamos quiénes éramos. Incluso olvidaríamos que existimos. Correr. Grité. La biblioteca parecía un laberinto sin salida. Corrimos entre los estantes, las sombras se extendían por el suelo. Pero algo era diferente.
Los pasillos no conducían a donde se suponía que debían. Miré hacia atrás. Santiago todavía estaba de pie. Él no corrió. No intenté escapar. Su rostro estaba en blanco. Mi boca se abrió, pero no salieron palabras. Vi cuando sus ojos perdieron el foco. Cuando se rindió. Y entonces, como si hubiera sido absorbido por el vacío, Santiago desapareció. No había ningún sonido. No hubo ningún grito. Un segundo antes, él estaba allí. El siguiente segundo, no más. Y entonces me di cuenta de que ya no podía recordar cómo sonaba su voz. Emilia sollozaba a mi lado. Nos están borrando, uno por uno. Mis manos temblaban. Miré el manuscrito, todavía apretado contra su pecho. El nombre de Santiago había desaparecido. El horror se apoderó de mí. Tenemos que salir de aquí. Ella me miró con los ojos muy abiertos. No hay salida. Tiene que existir. Grité. Pero algo dentro de mí ya sabía que no era así. Porque mi propio nombre todavía estaba escrito. Y la única manera de detenerlo fue antes de que estuviera terminado. La biblioteca tembló a nuestro alrededor. Los estantes cayeron y los libros se convirtieron en polvo. La presencia se acercaba. Y entonces, un recuerdo me golpeó. El hombre de 1967. Él intentó escapar. Intentó luchar contra el manuscrito. Pero no pudo. Lo que significaba que la única manera de sobrevivir era no haber existido allí. Miré a Emilia. Ella entendió. Tragó saliva con fuerza. Si borramos tu nombre, tal vez puedas escapar. El silencio flotaba en el aire. Mi cuerpo quería luchar contra esta idea. Yo quería correr. Quería encontrar una mejor solución. Pero la biblioteca no dejó otra opción. Miré el manuscrito. Mi nombre todavía estaba incompleto. Quizás hubo tiempo. Quizás aún sería posible. Hazlo ahora. Emilia recogió el bolígrafo de Santiago, que todavía estaba en el suelo. Sus dedos temblaban. La presencia detrás de nosotros se acercó. El tiempo se acababa. El manuscrito respiraba. Él me llamó. Y luego rayó la tinta sobre mi nombre. Tachado antes de terminarlo. El mundo tembló. Y todo se vino abajo. La línea sobre mi nombre fue lo último que vi antes de que todo se derrumbara a mi alrededor. El suelo desapareció. Las paredes se disolvieron como niebla. Y luego, el vacío. No podía sentir mi cuerpo. No podía respirar, no podía moverme. Fue como si me hubiera quedado sin tiempo. Mi mente luchaba con la ausencia de cualquier cosa a mi alrededor. Intenté recordar dónde estaba, qué había pasado. Pero los recuerdos empezaban a desvanecerse. El nombre de Santiago. La cara de Valeria. La razón por la que estábamos allí. Todo se convirtió en polvo, se desvaneció, se desmoronó dentro de mi cabeza. Entonces oí un susurro. Bajo. Casi indistinto. Ya no perteneces a la historia. Y de repente fui arrojado hacia atrás. Mis ojos se abrieron de golpe. Me encontraba tendido en un suelo de madera, respirando con dificultad, como si hubiera pasado horas sin oxígeno. La biblioteca todavía estaba allí. Pero algo estaba mal. El aire era denso, quieto, diferente. Me levanté con dificultad, mi cuerpo pesado. La biblioteca todavía parecía la misma, pero era como si ya no perteneciera allí. Miré a mi alrededor, buscando a Emilia. Pero ella no estaba allí. La sala principal de la biblioteca estaba vacía. Los estantes, que anteriormente se habían estado cayendo, volvieron a estar en su lugar. El manuscrito no estaba por ningún lado. Y entonces, oí voces. Pasos. Alguien venía.
Me escondí detrás de una de las estanterías, con el corazón latiendo con fuerza contra mi pecho. La puerta crujió. Oí pasos resonando en el suelo de madera. Voces bajas y vacilantes. ¿Estás seguro que es esto? La voz era la de una mujer. Sí. El documento estaba aquí. Contestó un hombre. Me quedé congelado. Las voces no eran las de Emilia, ni las de Santiago, ni las de Valeria. Me arriesgué a mirar entre los estantes. Y entonces vi a 4 personas entrando a la biblioteca. Un grupo de investigadores. Jóvenes, sosteniendo linternas, cautelosos, como si hubieran recibido una llamada. Y, encima de una mesa en el centro de la biblioteca. El manuscrito había regresado. Mi cuerpo se enfrió. Quería gritar para advertirles. Diles que salgan de allí antes de que sea demasiado tarde. Pero entonces, uno de ellos abrió el manuscrito. Y vi cómo se escribían los primeros nombres. La historia comenzaría de nuevo. Quería correr, pero me di cuenta de que ya no podía interactuar con el mundo que me rodeaba. Yo estaba allí, viendo todo lo que pasaba, pero ya no era parte de la historia. Me habían borrado. Yo existía, pero solo al margen de lo real. Y ahora, la biblioteca continuaría su maldición. El grupo se reunió alrededor del manuscrito. Uno de ellos leyó en voz alta. La puerta se abrió sola. Todos se quedaron paralizados. Uno de ellos intentará escapar pronto. La puerta que habían cerrado al entrar se abrió sola. El ciclo comenzó de nuevo. Y, atrapado en el borde de la realidad, observé. Sin poder hacer nada para detenerlo. Observé impotente cómo el nuevo grupo se reunía alrededor del manuscrito. Ellos no lo sabían. No tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Intenté hablar, gritar, mover mi cuerpo para advertirles. Pero nadie podía verme. Ya no existía como antes. Yo era espectador de algo que ya estaba escrito. El grupo dudó al ver que la puerta se abría sola. ¿Fue el viento? Preguntó una de las chicas frunciendo el ceño. Aquí no hay viento, murmuró el chico que estaba a su lado. Comenzaron a hojear el manuscrito. Las palabras estaban allí, esperando ser leídas, como una trampa a punto de activarse. Y entonces uno de ellos dijo lo que más temía. Mira esto, estos nombres. Encontraron sus propios nombres escritos en el manuscrito. El terror se apoderó de sus rostros. Pero para mí, el horror fue aún peor. Porque, entre los nombres, el mío también estaba allí. Mi cuerpo se congeló. Me habían borrado de la historia. Pero el manuscrito todavía me escribía. ¿Qué significa eso? Miré las páginas del manuscrito. Las letras temblaban, distorsionadas, como si estuvieran siendo escritas en ese mismo momento. Y entonces me di cuenta de algo terrible. Si mi nombre todavía estaba allí, entonces nunca escapé. Nunca me fui. La biblioteca nunca me dejó salir. Puede que mi nombre haya sido tachado una vez, pero la historia siempre comenzaba de nuevo. Y ahora. Me estaban escribiendo de nuevo. Los estantes temblaron. El mismo sonido que habíamos oído antes, el susurro de las páginas, la respiración pesada en la oscuridad, comenzó de nuevo. El grupo se encogió, con los ojos muy abiertos. ¿Hay alguien aquí? Preguntó uno de ellos. Los demás sujetaron sus linternas con más fuerza. Quería gritarles que corrieran, que quemaran ese manuscrito, que no lo volvieran a mirar nunca más. Pero nada de lo que dije les llegó. La biblioteca ya los había elegido. Tal como me había elegido antes. Y igual que antes. El primer nombre fue tachado. Lo vi suceder. Vi a uno de los chicos, el más alto del grupo, ponerse pálido. Observé cómo su cuerpo se ponía rígido, como si algo invisible lo estuviera reteniendo.
Observé cómo los demás gritaban su nombre, un nombre que ya estaba empezando a desvanecerse. Y observé cómo, ante los ojos horrorizados de sus amigos, desaparecía. El primero fue eliminado. Y, como un ciclo que se repite infinitamente, la historia pasó al siguiente nombre. Sabía cómo terminaría. Ya había experimentado esto antes. Había sido parte de esto antes. Pero lo más aterrador fue que ahora yo era parte del manuscrito. Y en algún momento, sin que yo pudiera detenerlo, sería mi turno otra vez. El ciclo había comenzado de nuevo. El primer nombre fue tachado. Ocurrió la primera desaparición. Observé, incapaz de interferir. El grupo intentó comprender qué estaba pasando, pero la biblioteca ya los había atrapado. Las páginas del manuscrito continuaron escribiéndose, registrando los acontecimientos a medida que sucedían y los que estaban por venir. Y entonces mi nombre volvió a surgir. Incluso después de que fue eliminado. El manuscrito me estaba escribiendo de nuevo. La idea me aplastó. Nunca escapé. Quizás nunca podría escapar. Porque, de alguna manera, yo pertenecía a la biblioteca. Por eso todavía estaba allí. Por eso la historia me hizo regresar. La biblioteca no solo devoraba a sus visitantes. Ella los recicló. El grupo ahora estaba en pánico. Los tres restantes gritaron el nombre de su amigo desaparecido. Pero sus voces ya empezaban a cambiar. Se estaban olvidando. El mismo horror que sentí cuando Valeria y Santiago desaparecieron, ellos lo estaban sintiendo ahora. El recuerdo se desvaneció. La realidad se plegó sobre sí misma. Y luego se escribió el siguiente nombre. La segunda víctima. Los susurros resonaron entre los estantes. Y uno más de ellos desapareció. No podía permitir que esto continuara. No importaba si la biblioteca intentaba obligarme a repetir mi historia. Tenía que encontrar una salida. Esta vez, de verdad. Si mi nombre aún pudiera escribirse. Así que quizá todavía tenía un papel que desempeñar. Quizás todavía había una oportunidad de romper el ciclo. Me acerqué al manuscrito. Mis dedos recorrieron las páginas. No sabía si podría tocarlo, pero el manuscrito reaccionó a mi presencia. Las palabras se distorsionaron, como si supieran que estaba allí. La biblioteca me reconoció. Lo que significaba que yo todavía era parte de la historia. ¿Qué pasaría si hiciera algo que nunca se hubiera hecho antes? Si cogiera el bolígrafo y escribir yo mismo el último capítulo. Mi mano temblaba. El papel parecía palpitar bajo mis dedos. Si escribiera mi propio nombre y terminara la historia de la manera correcta, tal vez podría escapar para siempre. Quizás pueda ponerle fin a esto. Quizás podría. Pero antes de que pudiera terminar de pensar, la biblioteca rugió a mi alrededor. Los estantes temblaron. El viento sopló de repente. Y un solo nombre comenzó a escribirse en el manuscrito. El apellido. El último en ser eliminado. Tenía que decidir. Ahora. Y así escribí. Mis manos agarraron la pluma y, de un trazo definitivo, terminé el relato. La tinta se ha secado en el papel. Y entonces todo explotó en luz. El ciclo se rompió a la mitad. Y la biblioteca dejó de existir. Mis ojos se abrieron. Estaba de nuevo en el mundo real. Ya no había biblioteca, ya no había manuscrito. El tiempo había vuelto a la normalidad. Yo existí. Pero algo dentro de mí sabía. Que la historia nunca termina realmente. Y que, en algún lugar, quizás en otro tiempo, el manuscrito será encontrado nuevamente. Y se escribirá una nueva historia. Si has llegado hasta aquí, quizás ya sea demasiado tarde. Pero si todavía estás entre nosotros, demuestra que no tienes miedo, deja un me gusta y difunde el terror. Solo ten cuidado,
porque algunas historias nunca terminan.